Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por recibirme una vez más. La propuesta de hoy es hacer cubre pañal para la llegada del bebé, para hacer un regalo para ese evento tan importante que marca nuestro corazón de por vida. Para hacer ese regalo bien importante y tan bonito a nuestros seres queridos o para nosotras mismas cuando viene ese bebé. También lo pueden hacer en serie para trabajar y poder vender. Son muy sencillos, muy bonitos, lo pueden hacer con poquísimo material. Yo estos los hice con restos de material que he usado en otros videos en mi canal. Y es muy fácil. Este es bien cavadito, ¿sí? Este es más rellenito, pensado en un bebé con más volumen, más rollito, entonces cubre bien su pañalito. Hay para diferentes tallas, solamente es agregar 10 puntos por cada talla. Para el bebé recién nacido prematuro, esto va para una salita de bebé, de regalo. Esto es para los prematuros. Los prematuros por lo general tienen un peso muy inferior a un bebé que llega a los 9 meses, o 8 meses, o 7 meses. Hay niños que llegan a pesar 500 gramos y entran en la mano del doctor, y después están 2 o 3 meses en incubadora hasta que llegan a la maduración total. Y no hay mucha cosa para vestirlos a ellos y todo le queda inmensamente grande. Yo a mi hija menor la tuve prematura y sé de lo que hablo, sé de lo que digo. Ella pesó 1,100 kg al nacer y hasta hoy día, después de 23 años, a mí me duele la espalda de lo que fue la primera experiencia de cambiarla, bañarla, por ser tan pequeñita, tan chiquitita, y costaba mucho vestirla. Y más cuando las prendas no son adecuadas para ello, porque todo les queda tan inmensamente grande. Así que este modelito está pensado para ellos, para solucionar ese tema a las mamás, a las NER que los atiende en la salita, y lo puedan vestir conforme a su tamañito. Este modelo tiene 42 cadenitas de un hilo fino. Es una lana 100% de algodón de bebé, de esas lanas que usamos para los bebés. No es ni muy gruesa ni muy fina, ¿sí? Tiene 2 hebritas nada más, es todo lo que tiene. 42 puntos. Para una talla, esto es prematuro, para una talla de recién nacido ponemos 52. De 3 meses en adelante ponemos 62, ¿sí? De 6 meses al año ponemos 72. Y del año y 3 meses más ponemos 82 cadenas. Y ya después no van a utilizar este tipo de prenda porque ya lo vestimos de otra manera. Ellos pueden ir perfectamente debajo de los vestiditos de las bebés y los varoncitos los hacen con colores para ellos. Y por ejemplo, en épocas de calor, lo pueden tener arriba de la cuna o de la cama matrimonial con su pañal descartable y cubre pañal en hilo, trabajado en hilo, y ellos van a tener cierto recaudo y cierto abrigo aún en tiempos de calor. ¿Por qué? Porque ellos son pequeñitos y cualquier brisa, cualquier corriente de aire siempre les va a perjudicar un poquito. Entonces está pensado para las 2 etapas en donde tenemos frío y tenemos calor. Así que ya saben, prematuro 42, recién nacido 52, de 6 meses en adelante 62 y del año en adelante 82 cadenas. Y así sucesivamente lo van haciendo. El que está acabadito tiene casi todas las vueltas, que yo ahora voy a hacer un modelo de esos, con disminuciones. Entonces va formando el cavadito y queda así, bien bonito, y acá sale la piernita y se nota bien bonita. Y los que están más rellenitos solamente tienen 2 vueltas de disminución. Entonces es pensado para bebés que tienen rollito, que son gorditos, divinos. Para esos bebés, solamente con 2 vueltas de disminución alcanza. Cuando yo llegue al paso a paso donde van las disminuciones, voy a volver a recargar
Esto, a modo de recuerdo, que si lo queremos bien llenito, solamente 2 disminuciones, y si lo queremos bien cavadito, lo vamos a hacer en casi todas las vueltas, que también les voy a pasar a explicar. Vamos a utilizar cualquier resto de material pensado para niños, ya sea hilo de bebé o lana de bebé. ¿Por qué hago hincapié en esto? Para que no sean productos que le den alergia a los bebés. Hay productos que son hipoalergénicos, entonces compren material para bebé. Si ya han tejido con material de bebé y les quedó, no se imaginan lo que pueden lograr a tejer con esto. Y un poquito de otro para hacer el bordecito. Nada, nada de nada. Van a precisar cintita para hacer moñitas caseras, 2 botoncitos. En este caso elegí estos colores para el que voy a tejer, para colocar acá a modo de abrazadera. Y en tal caso en la mercería también pueden comprar moñitas ya hechas. A mí me resulta más económico hacerlas que comprarlas, porque gastamos un montón de material haciéndolas de esta manera que muestran acá, y después tenemos que cortar el excedente y en definitiva nos sale más caro, ¿no es cierto? Y esto es caro en las mercerías. Pero nosotros, haciendo la casera, con las cintitas y los restos que tengamos, hacemos unas moñas increíbles. Eso es a gusto, por supuesto, de cada uno. Tijerita para cortar los excedentes, aguja e hilo de color acorde para coser los botoncitos y las moñitas, un ganchillo 2.50 milímetros, también puede ser de 3 milímetros y 3 milímetros y medio. Bien, voy a tejer uno para prematuro con 42 cadenitas. Yo acá tengo 40, 41, 42. Hice ese pasito adelantado para no ser tan largo el video. Y contamos 1, 2, 3, 4 y en la cuarta cadena ahí levantamos nuestro primer punto alto, así. Y continuamos por cada cadena de base un puntito alto. Vamos a realizar lo que sería la pretina de nuestro cubre pañal. En videos futuros les voy a enseñar a hacer bombachitas, trucitas, también para regalar en los nacimientos o para juntar la ropita para cuando llega el bebé, y otros modelos de cubre pañal con otros puntos más laboriosos. Así vamos a continuar tejiendo un puntito alto por cada cadenita de base hasta llegar al final. Así quedó la primera vuelta. Giramos, levantamos 3 cadenas para realizar el primer punto alto, que cuenta como tal, y vamos a trabajar cómo se presentan los puntos. Un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. En total vamos a hacer 3 vueltas, contando con la primera vuelta de base, esta es la segunda, y una vuelta más para hacer lo que sería nuestra pretina. Así vamos a ir trabajando toda esta carrera y una carrera más. Tenemos las 3 vueltas y entonces esto sería el inicio de la pretina. Esto es lo que dobla, ¿sí? Para el talle prematuro. Va a doblar 10 puntos de cada lado. Para el talle que le sigue, dependiendo de las cadenas de base que ya les dije, cuando van a empezar a tejer lo que sería el cavadito del cubre pañal, ¿sí? Acá vamos a empezar a trabajar después del punto 10, entonces en el segundo talle en el punto número 12, en el tercero en el punto número 14, en el que le sigue en el punto número 16, y así sucesivamente le van a agregar 2 puntos, ¿sí? Para comenzar a trabajar, repito,
Acá vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10 y en el número 11 empezamos a trabajar. Y acá vamos a dejar 10 libres. En el segundo talle trabajamos después del número 12, o sea en el número 13, y acá dejamos 13 libres. En el siguiente talle dejamos 14 puntos, empezamos a trabajar en el 15 y acá dejamos 14 puntos libres. Así sucesivamente de 2 en 2 para cada talle. Giramos nuestro trabajo y nos vamos a ir con punto deslizado, punto por punto, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el número 11 acá levantamos 3 cadenas que hacen del primer punto. Esto es la pretina que dobla para colocar el botón o la presilla. Continuamos trabajando de igual manera, punto sobre punto. Así. Hasta que nos queden 10 libres. Estamos trabajando el cuerpo de nuestro cubre pañal y dejamos 10 libres. 2, 4, 6, 8, 10. Giramos la labor. Este es el cuerpo y esta es la presilla. Otro talle, recuerden que acá le tienen que agregar 2 puntos, en vez de 10, 12. El que sigue, 14 y así sucesivamente. Ahora vamos a hacer con esta vuelta 5 vueltas en total de igual manera. Nada varía. Levantamos siempre 3 cadenas para el primer punto y trabajamos un punto alto sobre cada punto alto de la base anterior. 5 vueltas en total. Después de esas vueltas vamos a retomar el tejido y vamos a empezar a hacerle el cavadito para darle la formita de cubre pañal con unas indicaciones que les voy a mostrar. Tenemos las 5 vueltas y ahora vamos a empezar con las disminuciones. Giramos, siempre levantamos 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer 2 puntos altos consecutivos a medio terminar, o sea, no pasarlos totalmente por la aguja. Entonces, tejemos una vez y lo dejamos acá en la aguja. Vamos al segundo punto. Pasamos una vez y lo dejamos en la aguja y los pasamos los 3 juntos. Esto es una disminución. Ahora tejemos como se presenta. Un punto sobre cada punto. Así. Hasta llegar al final, donde vamos a hacer lo mismo. Lo hacen en un ratito de tan fácil que es. Así. Y cuando nos quedan 3 puntos, hacemos la disminución. Nos quedan 3. Entonces, tejemos con una sola pasada y lo dejamos en la aguja. Tejemos una sola pasada el punto alto y lo dejamos en la aguja y los pasamos juntos. Ahí tenemos la disminución del otro lado y terminamos con un punto alto sobre el punto alto de la base anterior. Así, giramos la labor y ahora hacemos 3 cadenas para el primer punto y vamos a tejer como se presentan nuestros puntos. Acá tenemos la disminución
y ahí mismo un punto alto, ¿sí? Y un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Así. Vamos repitiendo lo que veníamos haciendo. Ya tenemos una leve inclinación con la disminución. Giramos y la consigna o trabajo en serie será una vuelta con disminución y una vuelta de puntos altos solamente. 3 cadenas para el primer punto y ahora toca disminución, ¿sí? Porque en la vuelta anterior hicimos un punto sobre cada punto. Entonces, cargamos el ganchillo y tejemos el punto alto a medio terminar, el segundo a medio terminar y los pasamos juntos. Ya tenemos la primera disminución y continuamos como se presentan los puntos. De igual manera lo vamos a hacer en el otro extremo. Toca disminución, tejemos a medio tiempo y cuando los tenemos ahí, los pasamos y ahí tenemos la disminución. Hacemos el último punto alto. En este paso tenemos 2 disminuciones y podría ser cualquiera de estos modelos que están para bebés más rellenitos, que no tienen tanto cavado como este, ¿sí? Es más bien retito. En este paso quedaría así, pero si lo quieren como este, realizamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos una vuelta de punto alto, todo completo, y la que viene 3 cadenas y una disminución, 2 disminuciones en realidad, 2 puntos altos. Tejemos todos los puntos altos, cuando tengamos 3 puntos, disminuimos 2 y hacemos el último acá. Una de disminución y una de punto alto hasta llegar al final, ¿sí? O sea, y el final va a ser cuando él doble y llegue a la parte de atrás, que las dos caras se enfrentan. Esa es la medida y continuamos de igual manera. Ya hicimos la disminución y ahora tejemos un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Una sí y una no. Cuando esta parte del cuerpecito llegue bien acá arriba, esto no va porque es muy chiquito, ¿es cierto? Bueno, pero cuando llegue bien realmente, que dobla y envuelve la colita del bebé, esa es la medida para después proceder a hacer la puntillita. Bueno, ya casi al final, cuando comenzamos después de la pretina, hicimos 5 vueltas de punto alto correspondiente a la cantidad de puntos que tenemos acá. Dependiendo de cada talle que hagamos, es el ancho que vamos a tener. Hicimos las disminuciones y después yo continué porque ya me daba el cavadito. No quería hacerlo más angosto. Lo continué con punto alto simple, como hicimos al comienzo. Entonces, cuando ustedes lleguen a la medida deseada, al doblar el cubre pañal, observan si ya tienen el cavadito que pretenden para el talle, ¿sí?
Hará falta la puntilla acá. Si ya llegan al cavadito que pretenden, no le hacen más disminución. ¿Por qué les digo esto ahora? Porque todo depende de la manera que tejamos y del material que tengamos, ¿sí? Entonces puede haber más o menos vueltas. Todo esto es sobre la marcha. No hay una ciencia exacta, porque depende cómo tejamos y del material que tengamos a disposición. Todos tejemos de una manera diferente. Yo les doy las cadenas de inicio, pero no a todos nos va a quedar igual por la manera en que cada uno teje y por el material que cada uno consigue, ¿sí? Bien, una vez que llegamos a ese cavado que realmente queremos tener, continuamos con vueltas de punto alto. Pueden ser 3, pueden ser 5 como al principio, pueden ser 2, dependiendo del tamaño y del tipo de hilado que utilizaron, es que ustedes van a llegar a la pretina. Entonces continuamos de igual manera, después de los disminuciones, tejiendo un punto sobre cada punto por la vuelta anterior. Yo ya hice todo, solamente es para mostrarles que también esto es válido para tejer nuestro cubre pañal. Así vamos a ir trabajando toda la vuelta. Yo hice 3, ustedes pueden hacer 4, 5, dependiendo la medida. La medida se las va a dar cuando ustedes doblen el cubre pañal y ahí lo van a poder visualizar bien. Yo estoy tejiendo para un bebé muy prematuro, por eso es tan pequeñito. Pero realmente nacen esos santitos con muy bajo peso. Entonces, ya sabemos, si nos toca un bebé en la familia o en la familia de un amigo, de un familiar que es prematuro, podemos hacerle estos pequeños regalos para ayudar a esa mami a vestirlo de una manera más acorde para el tamañito. Después el bebé solito va a madurar y va a crecer todo lo necesario. Una vez que terminamos todo el tiro de nuestro cubre pañal, hacemos una cadena extra, cortamos el hilo, apretamos bien. Yo el hilo ya no lo voy a usar más y voy a usar otra lanita de bebé también, que en este caso tiene un brillito, que es lana de bebé con acrílico. Lo pueden conseguir así o pueden pedir lana con brillito o le pueden poner la lana que quieran. Todo depende de lo que tienen a mano. Entonces los dos lados son iguales, o sea que es reversible. Y comenzamos, por ejemplo, acá donde yo terminé, vamos a hacer la puntillita. Voy a pasar esta colita para acá atrás, así lo voy escondiendo. Y queda todo lo más prolijito posible. Retomamos con hilo nuevo y hacemos dos cadenitas, perdón, porque es una puntillita pequeñita. Para el inicio nada más, solamente en el inicio, vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a hacer lazadas inclinadas. 3 lazadas por cada vuelta, pero vamos a empezar con 2, entonces serían 2 lazaditas. Hacemos así. Introducimos el ganchillo, estiramos a la altura de las 2 cadenas y volvemos a hacer lo mismo. Otra vez la lazada, la estiramos bien y lo pasamos junto, ¿sí? Entonces sujetamos las piolitas estas que nos quedan acá y la distancia me lo marcaría acá, justo en este punto lateral. Recuerden que estamos tejiendo a la inversa en este momento. Y hacemos un punto pasado. Ajustamos y volvemos a levantar 2 cadenitas. Y otra vez 2 lazaditas estiraditas, llegando a las 2 cadenitas de inicio. Lo pasamos y otra vez más o menos ahí iría el punto pasado, ¿sí? Vamos viendo dónde nos entra. La misma aguja, al inclinarla, nos va a mostrar dónde sería. Hacemos 2 lazadas
Pasamos todo junto, ajustamos, inclinamos y ahora me da acá. Otra vez, 1, 2, se me chanfrió el hilito, bueno, después los corto. 2 y 3. Y otra vez me da justito acá, en la unión. Nuevamente, 1, 2. Y hacemos 2 lazadas. Una. Ahí. Adentro. 2. Estiramos y nos da ahí. Nuevamente. 2 cadenitas. Y hacemos 1, 2. Pasamos, ajustamos. Y lo pasamos. Voy a hacer uno más. 1, 2. 1, 2, lo pasamos junto, ajusto y hacemos un punto pasado. Así vamos a trabajar todo nuestro contorno, que quedan como si fueran unas semillitas, ¿sí? O unas mini hojitas. Queda muy bonito este borde para la terminación de la ropita de bebé. Así va quedando el borde, y cuando llegamos a la abrazadera donde vamos a colocar el botón, hacemos así. Ya ahora nos muestra los puntos como tienen que ir, no como acá, que están al revés, y entonces me da a 1 por medio clavar. Levanto 2 cadenas, hago las 2 lazadas y otra vez salto 1 y lo clavo ahí. Nuevamente. Salto 1. Y llegamos a la esquina y buscamos la tercera cadena y ahí lo pasamos. Ajustamos y nuevamente 2 cadenas y hacemos las lazaditas. Y acá me da justo al medio, entonces me van a entrar 2 puntillitas, no 3 en total. Ahí pasamos justo. Ahí agarré el hilito que no era, el hilito de plata. Ahora sí. Ajustamos ahí y hacemos el último de la pretinita para girar. Ahí. Y buscamos la cadena de inicio, que es esa, y ajustamos. Me entraron 3 en el lateral. Levantamos 2 cadenas y hacemos las 2 lazadas, saltamos 1 y en el que sigue. Nuevamente repetimos, saltamos 1 y lo pasamos. Así vamos a trabajar toda la vuelta, teniendo en cuenta que de este lado nos tienen que entrar 3 para que quede correlativo y precioso. Y cuando pasemos acá, hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá. Y lo que hicimos acá, lo hacemos acá. Así todo el contorno. Bueno, así quedaría la propuesta. De seguro muchos de ustedes no tendrán para tejer a un bebé prematuro, tan chiquitito, pero ya saben cómo hacerlo para más pequeño y también saben cómo hacer para diferentes talles. Por ejemplo, yo tengo un pañal grande acá, ¿sí? Y por él me guié, ¿sí? Entonces, le hacen la pretina, como les dije, para el inicio. Acá no lleva, porque este es el pañal desechable, que es el que hace que abrace ahí, ¿sí? Este no lleva, esta parte no va.
como acá, ¿sí? Esta parte sería esto, ¿sí? Entonces después lo único que hacen es el largo total del pañal, teniendo en cuenta esas disminuciones para que haga el cavadito de donde va la piernita de nuestro bebé. Hace ese cavadito. Después del cavadito no va más disminuciones y continúan este pedacito, como les dije, 3, 4 o 5 vueltas en punto sencillo. O sea, las repiten. Vuelta tras vuelta, un punto alto, un punto alto, un punto alto. Y eso sería todo. Este es un pañal muy grande. De este tamaño no hice. ¿Sí? Así que ya saben y tienen en cuenta eso. Bueno, dicho esto, lo que hacemos es doblar nuestra prenda. Ahí. Agarramos la abrazaderita ahí. 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 Y procedemos a colocarle los botoncitos, que todos sabemos cómo pegar. Los botones van acá. Y ayudándonos del mismo punto que tenemos acá, usamos de ojal. Y ponemos una moñita. Solo eso quedaría. Bueno, ahora sí quedó finalizada la prenda. Le puse 2 botoncitos en color salmón y jugué un poco con la estética de la moñita amarilla o cobriza, color oro más bien. Y el botón también lo cosí en el mismo color, porque hoy en día todo se presta con todo. Sirve todo el tiempo, combinar cosas increíbles que antes, hace 20 o 30 años atrás, no imaginábamos que podíamos hacer, porque todo era muy estructurado. Hoy todo eso cambió y entonces es muy factible que a un botón se le ponga otro color de hilo, y siempre buscando un color que se asemeje, y entonces la combinación es adecuada y perfecta. Espero que les guste la consigna, que la puedan aprovechar, que la trabajen como idea en serie para poder vender. Cómprense en los comercios del barrio donde ustedes compran sus alimentos. Por lo general venden pañales desechables por unidad. No tienen que comprar un paquete entero. Y se compran uno de cada talle y van jugando y aprendiendo con su propia creatividad y con estos pequeños pasos a hacer esos talles también bien perfectos como el pañal descartable, para no tener ninguna duda. Esto es algo que lo van a vender muy bien porque gusta muchísimo, queda muy bonito. Más adelante, como les dije al principio del video, les voy a enseñar a hacer otros modelos con otros puntos mucho más laboriosos, más bonitos que estos, para que ustedes puedan también realizarlo. Y le vamos a hacer puntillas acá atrás a modo de aquellas bombachitas de tul que usaban las bebés debajo de los vestidos. Yo recuerdo cuando era chica, debajo de cada vestido mi abuela me vestía de esa manera, me ponía la bombachita con voladitos, todo como en tul o en gasa. Lo vamos a hacer también en crochet. Y próximamente les voy a enseñar también a hacer mini cubre pañal para baby shower, bautismos y nacimientos, para regalar como recuerditos. También les pienso enseñar esos pequeños detalles como aportes o accesorios para que ustedes también se vayan nutriendo sobre ellos. Si les gustó, no se olviden de dar un like hacia arriba y también inviten a sus amigos y amigas a participar de las entregas de este humilde canal. Y donde sea que se encuentren en cualquier rincón de este planeta, los bendigo con mucha paz y con mucho bien desde el fondo de mi corazón, y estoy eternamente agradecida por cada comentario y por cada nota de ilusión que me dejan, porque emocionan mi alma. Así que donde sean que se encuentre, que Dios me los repare en salud y en mucha prosperidad. Hasta pronto.